Estamos hoy en otra de nuestras conversas de cuarentena de Universo Centro que venimos haciendo cada domingo desde que empezó este encierro por la crisis del coronavirus. Hoy vamos a hablar con dos médicos de la ciudad, la doctora Isabel Ramírez, que es médica infectóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y con el doctor Francisco Javier Díaz, que es médico virólogo también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y creo que este es un buen momento, Pascual, para conversar sobre lo que conocemos del virus. Pues está la reciente noticia del aislamiento del virus por parte de un laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y también pues cómo está la situación con los enfermos en este momento. Pascual, buenos días y buenos días a todos. Buenos días, Alfonso. Buenos días al doctor Francisco, a la doctora Isabel. Yo creo que podemos empezar un poco con ellos, con una definición un poco de ellos, de la diferencia entre virólogo e infectólogo. Yo creo que ahí nos pueden dar diferencias de trabajo en hospital y trabajo en laboratorio. Son labores distintas, pero podemos ver cómo funciona el virus de una manera, digamos, en el tubo de ensayo aislado y cómo funciona el virus ya en los pacientes. Así creo que nos puede ayudar una pequeña definición del oficio de cada uno. No sé, Isabel, si empezamos con vos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Si el médico infectólogo tiene un acercamiento más clínico hacia el paciente, nosotros somos internistas y nos dedicamos a las enfermedades infecciosas, en este caso particularmente a los pacientes que estén infectados por el virus y que tengan la enfermedad COVID-19, pero también nos hacemos encargo del resto de las enfermedades infecciosas que pueden aquejar a un paciente. Inclusive estos mismos pacientes pueden adquirir sobreinfecciones hospitalarias dentro de su atención debido a su enfermedad. El campo de la virología es un poco más restringido porque no estamos solamente, no estamos con todos los agentes infecciosos, sino solamente con los virus. Y lo otro es lo que ya se dijo, la doctora Isabel está en la primera línea de batalla con los pacientes. Nosotros estamos en una línea un poco más a la retaguardia en el laboratorio, esperando las muestras que nos llegan de los pacientes y tratando de aportar de alguna manera también a solucionar esta situación. Hay algo especial en esto, porque desde el comienzo, así nos hayan dicho después que el gobierno chino ocultó ciertas cosas que sabía. Desde noviembre hemos visto una manera distinta, o por lo menos así se dijo al comienzo, de trabajar en la ciencia, porque desde el principio se compartió unos datos abiertos en el tema del virus y de la cadena que se conoció, la cadena genética, cosas que antes se guardaban muy celosamente por parte de grupos de investigación, supuestamente se revelaron aquí para que todo el mundo lo trabajara. ¿Cambió eso en un principio a cómo se trabajaba en ciencia anteriormente? Permíteme responder esa pregunta. Sí, pero realmente el cambio se debe a la disponibilidad de nuevas técnicas que permiten llegar a ese tipo de información íntima del microorganismo en poco tiempo. Anteriormente, hacer la secuencia completa del genoma de un virus podía tardar varios meses. Hoy en día se puede hacer en cuestión de 2 días. Entonces, esto pues facilitó la entrega de esta información a todo el mundo, y yo creo que también pues ellos se dieron cuenta de que si no lo hacían rápidamente, el virus iba a estar en otros países en poco tiempo y iban a ser otros los que iban a dar la información y no los que debían, que fueron los primeros que entraron en contacto con el virus, los de la ciudad de Wuhan en China. Usted dice que se logra muy rápidamente, en 2, 3 días. ¿Dice alguna cosa eso en 2, 3 días? ¿Esa información dice algo sobre la gravedad que se viene, o esa primera foto todavía no revela muchas cosas? Es muy buena pregunta. Esa primera foto solamente nos puede acercar un poquito a de dónde viene, pero no nos puede acercar hacia dónde va. Para acercarnos hacia dónde va, hay que juntar primero los datos
clínico-epidemiológicos, o sea, el número de casos que se van confirmando, cómo va progresando el número, cuántos se mueren, cuántos se recuperan, por un lado, y por el otro lado, como digamos, ayuda de otro enfoque, es mirando cómo va cambiando y se va diversificando el genoma del virus, se pueden hacer algunas inferencias sobre cómo se está expandiendo la infección. Y esto pues es digamos que una información que complementa esa que vemos todos los días en el noticiero de que este día hubo tantos casos nuevos, tantos muertos. Pero sí necesitamos más tiempo. Una sola foto no es suficiente. Necesitamos seguir el virus durante meses. Antes, Pascual, de pasar con la doctora Isabel, disculpa Isabel, que en este punto, pues la noticia de esta semana fue el aislamiento del virus acá en un laboratorio de la Universidad de Antioquia. Doctor, que como para explicarlo muy fácilmente, ¿qué significa que se haya aislado un virus local? Porque quizás la gente piensa que el virus es un bichito que es el mismo bichito igualito en cualquier parte del mundo, pero resulta que tener lo que se llama la cepa local es muy importante. Sí, tiene varios significados. El primero es que vamos a tener un registro de cómo evoluciona el virus en nuestro medio desde el principio hasta que termine la epidemia, que no sabemos cuándo va a ser, y lo vamos a tener localmente. Realmente el virus que tenemos ahora, esperamos tenerlo ya también con toda la secuencia genética en cuestión de una semana, no difiere, no esperamos que difiera mucho del mismo que salió pues publicado en China en diciembre y los que han salido publicados en Europa y en Norteamérica en estos días a una velocidad increíble. Pero con el paso de los meses y de los años sí se espera que se diversifique mucho y que lo que tengamos acá ya no sea lo mismo que tienen en otras partes del mundo. Entonces esa es una de las implicaciones que tiene esto de tener una cepa local. Yo creo que la doctora Isabel nos puede decir un poco, ahorita nos dijo el doctor Francisco que esa primera de dónde viene, pero no nos dice bien para dónde va. Y yo creo que es interesante que Isabel nos cuente en ese primer momento cuando se empieza a saber de los pacientes y qué está pasando en China y cómo reaccionan. Interesante saber ese primer momento si le decía algo a los médicos de acá o si como nosotros, los ciudadanos tranquilos, quienes vemos noticias, todavía veían eso muy, muy lejano o si ya había alarma por noticias de los médicos y de esos primeros tratamientos. Mira, eso es algo que hemos ido también evolucionando, como lo ha hecho el virus. Cuando la noticia inicial surgió, nosotros la veíamos muy lejos. Y muy lejos es porque si nos vamos hacia los brotes previos del SARS en 2002, 2003 y el de MERS en 2012, nunca salieron de allá y nunca nos llegaron a nosotros. Siempre los veíamos muy lejos. Ha evolucionado es porque pues de aquí a estos 7 años obviamente el número de viajeros se ha incrementado. Hoy en día el turismo es algo diario. Entonces eso favoreció que nos llegara, cosa que no ocurrió con los demás. Otro elemento importante en esto es que cuando surgió pues como el brote en la China, nosotros pues digamos que las primeras noticias que tuvimos fue que ellos construyeron un hospital en 10 días, ¿cierto? Y a todos nos pareció eso pues como muy maravilloso y eso fue la noticia que nos llegó a nosotros. No tuvimos como la noticia de la alta mortandad cuando sí empezamos a oír las noticias de los italianos y los españoles. Ahí es cuando nosotros sí empezamos a alertarnos en que muy probablemente nos iba a llegar, pero con toda seguridad muchos, yo no puedo decir que todos los médicos hayamos tenido ese pensamiento, pero puedo decirte que una gran mayoría inicialmente lo vimos como algo muy ajeno y que no iba a ser tan fácil hasta cuando empezamos a ver que se empezó a diseminar, llegó a otros países y su comportamiento nos alertó a que sí íbamos a estar pues frente a una pandemia. Además de ese crecimiento en nuestros viajes y en el tema turístico, es las diferencias con el SARS y el MERS. Yo veo que algunos doctores dicen que esos dos se transmitían o uno de ellos se transmitía muy mal, este se transmite de una manera mucho más
más rápida, más expedita, y además tiene, creo, el tema del contagio en asintomáticos, que creo ha sido lo más grave, el contagio por parte de los asintomáticos. A ver, entonces, si lo comparamos con los otros dos coronavirus previos, que son el SARS y el MERS, digamos que lo que ha sido más característico de este virus es que su transmisibilidad ha sido más exitosa, y eso pues nos puede explicar un poquito más el doctor Javier. Ha favorecido su transmisión, y el hecho de haber pacientes sin síntomas o inclusive con síntomas muy leves que no generan que el paciente se quede guardado en su casa, que no se quede enfermo acostado en una cama, sino que siga transitando y teniendo contacto con otras personas, favorece que se transmita de una persona a otra. Y esto ha sido algo muy exitoso del virus. Doctor Javier, si quiere complementar. Sí, es muy curioso comparando estos tres virus, el SARS, el MERS y el virus que está causando la epidemia actual, en que ellos hay como una relación inversa entre la contagiosidad y la gravedad de la enfermedad. El MERS, por ejemplo, es el menos contagioso de los tres. Produce una tasa de letalidad alrededor del 33-35%. El virus actual tiene una exitosa transmisión y dispersión en la población, pero la tasa de letalidad parece estar por los lados del 1%. Y el SARS, el primero que tuvimos, es intermedio. Se diseminó mucho más que el MERS, pero no tanto como este, y tiene una tasa de letalidad más alta que este, alrededor del 10%, pero no tan alta como la del MERS. Entonces hay una correlación inversa muy interesante que podía tener como ciertas implicaciones hacia futuro, yo diría que favorables. Es que el virus probablemente, y aquí arriesgando a meter la pata por ponerme a decir las cosas, la tendencia del virus sea más hacerse menos virulento, porque le conviene ser menos virulento y más bien más exitoso en diseminarse rápidamente a muchas personas. En ese sentido, ahora que hablábamos pues un poco en ese lenguaje de retaguardia y de primera línea, que a mí me suena un poco extraño, más que primera línea de batalla, es como la primera línea de riesgo en realidad. Isabel, yo me imagino que ustedes, pues no sé, esto es si uno lo pudiera ver un poco como el virus es el victimario que está tratando de cazar a esta víctima, y en el intermedio hay unos médicos que se atraviesan en ese camino. No sé si en tu trabajo clínico pues ya has tenido contacto con pacientes contagiados que tengan el virus en este momento. Si ese es el caso, pues ¿cómo es esa primera línea de riesgo? O sea, ¿cómo es ingresar en ese campo minado? Y si no es el caso, pues tú y los colegas, ¿cómo se están preparando y qué también están preparados pues para asumir ese riesgo enorme? Bueno, mira, los médicos sí somos la primera línea de atención. Cuando hablamos de las especialidades que están más expuestas, son aquellos que atienden al paciente cuando llega a un servicio de urgencias. Entonces, de ahí que sean los médicos de urgencias, sean médicos generales o los urgentólogos, los que están como de primera mano en contacto con el paciente. Y dependiendo de dónde se traslade el paciente a un servicio de hospitalización, sea a una sala general o sea la unidad de cuidado crítico porque necesita soporte ventilatorio, porque sabemos que eso genera una neumonía grave que hace que la persona no pueda respirar por su propia cuenta, son los médicos intensivistas los que entran en contacto estrecho con el paciente. Adicional a ese personal de salud, hay otro todavía más importante, y es el que tiene un contacto todavía más estrecho, y son las auxiliares de enfermería, son los terapeutas respiratorios, porque son ellos los que tienen que estar con el paciente atendiéndolo, bañándolo, cambiándolo, administrándole los medicamentos y retirando todas las secreciones de la vía aérea que tienen. Ellos tienen una exposición muy alta también. Nosotros estamos también ahí acompañando a los doctores cuando hay alguna cierta duda, ¿cierto? No entramos directamente pues como en su manejo, pero sí podemos verlos. Yo he tenido contacto con 1 o 2 pacientes que han salido ya de la enfermedad
en los que hacemos como más el seguimiento durante la estancia hospitalaria. Pienso que lo más importante a la hora de enfrentarse a este paciente es tener la seguridad de si tú estás bien protegido y medir milimétricamente tus movimientos, saber cómo te comportas frente al paciente, que utilices bien el equipo de protección personal, que te pongas tus gafas, tu mascarilla, te pongas la bata, los guantes, pero lo más importante es la retirada, porque después de que tuviste contacto con el paciente, es ahí donde te puedes contaminar, entonces debes retirarte primero los guantes, luego la bata, con otros guantes retirar mascarilla, las gafas, hacer desinfección y después de eso siempre hacer higiene de manos. ¿Cuánto se puede Si demorar uno, ese protocolo, digamos? Porque, de verdad, ese es el gran temor, estar ahí, listo, estoy protegido, pero al quitarse sí, toda la indumentaria se corre el gran riesgo, ¿no? sí, así es. Y esto se puede demorar entre 5 o 7 minutos, dependiendo de Ujú, la experiencia que hayas tenido con el equipo de protección personal previamente. Pero ujú. todos debemos tener claro que eso es lo más importante a la hora de evaluar y de retirarse de la habitación del paciente, porque la idea no es amplificar más la exposición. Y si tú estás convencido que eso es lo que más te protege, con seguridad te vas a sentir un poco más fortalecido, un poco más seguro a la hora de seguir viendo los pacientes y seguir haciendo tu trabajo para prestarles el mejor servicio. Interesante saber, Alfonso, no sé, el ambiente de trabajo, el ambiente que estás viviendo vos, cómo ves el ambiente en hospitales, cómo está la gente. Sé que estamos en un momento todavía como de preparación a la expectativa, lo hemos hablado aquí con intensivistas, pero ¿qué ambiente sentís en el sector salud y específicamente en el hospital donde trabajas? Yo creo, Pascual, qué pena, Isabel, que Tranquilo. este también es un muy buen día porque digamos que es el último día de la primera cuarentena, de la Ujú. primera que se supone que se vencía pues mañana, pero creo que es un buen momento de un balance, Pascual, de esas 8 o 9 semanas que los epidemiólogos pues calcularon al principio, donde ya se suponía que íbamos a ver los primeros picos. Entonces, en algún momento hablando con Isabel me decía que están en la playa esperando el tsunami, ¿no? Que el tsunami se levante todavía, ¿no? Sí, en este momento los hospitales están medio vacíos porque se ha restringido mucho lo que es la cirugía electiva, la consulta externa y las personas también por el temor de consultar y contagiarse en los hospitales, pues limitan mucho su ingreso, tanto por urgencias como por consulta. En los hospitales, dependiendo por donde tú pases, sí va a haber cierto grado de temor, hay muchas cosas que no tenemos la certeza y lo hemos Ujú. vivido en esta época y es que la información cambia día a día. Lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Y eso también nos genera incertidumbre a todos, pero digamos, es lo esperable en estas, pues en algo que nos tocó y que no estábamos preparados para vivir. Y bueno, metiendo un poquito de la cucharada, uno esperaría que en Asia, que ya han estado expuestos a 2 brotes en las últimas 2 décadas, donde ya tenían recurso tecnológico, hubieran estado un poquito más preparados y que nos pudieran como brindar un poco de mejor información a la que hemos obtenido en todos estos meses, porque ellos sí, cuando tú lees, por ejemplo, los artículos de coronavirus antes de noviembre de 2019, eso ya estaba avisado y ellos Ujú. sabían cómo prepararse. De hecho, lo vemos como Corea del Sur se preparó y logró pues como darle la batalla, ¿cierto? Entonces, esta cambiadera de información nos da mucha incertidumbre y eso se refleja también en el quehacer del personal de la salud, no solamente de los médicos. Como les dije, hay otro personal todavía más expuesto y que probablemente la información no les llega tan fácil como a nosotros. Entonces, siempre hay temor, pero cuando uno pasa por otras salas hay enfermeras, hay auxiliares, hay médicos un poco más seguros y eso ayuda, porque lo que necesitamos a ellos es darle confianza, que la institución está haciendo lo posible por ellos para que no se infecten, para que se protejan y que todos vamos esperamos lograr sobrepasar eso. Yo creo que hay algo interesante, Alfonso, y Francisco nos puede hablar de eso, y es que desde el comienzo, con lo que hizo Inglaterra o con lo que se dijo desde el Reino Unido, pues hemos oído hablar de la necesidad de una inmunidad colectiva, de una inmunidad del rebaño, y nos han dicho es necesario para una protección
biológica natural, que más o menos el 60% de la gente se haya contagiado y haya dado una respuesta de anticuerpos al virus. Eso asusta a todo el mundo, eso nos dice, bueno, entonces, ¿para qué estamos en cuarentena si el 60% de nosotros va a terminar con el virus? Interesante que el doctor Francisco y que también Isabel nos comente un poco de esta necesidad, qué tan cierta es y entonces qué tan bien estamos actuando. Sí, un asunto fundamental. La cuarentena no va a hacer que el número de personas que se infecten sea menor, a menos de que nos dé el suficiente tiempo para disponer de algún medicamento que sea eficaz contra el virus, o más remotamente la posibilidad de que tengamos una vacuna todavía pues a tiempo para inmunizar por vacunación y no por enfermedad. Entonces, lo que se gana con esta cuarentena es ganar tiempo. Lo que dicen los noticieros y todo el mundo, aplanar la curva, pero el aplanar la curva no solamente es disminuir el número de casos, o mejor, no es disminuir el número total de casos, sino dispersarlos en el tiempo y dar tiempo para que las instituciones de salud, los laboratorios, los servicios estatales de salud entiendan mejor el problema, se preparen mejor, se coordinen mejor y cuando llegue el momento más crítico, podría ocurrir en los próximos meses, pues podamos soportar ese golpe duro que vamos a tener del pico de la epidemia. Hay algunas personas que critican la medida de la cuarentena diciendo que eso es simplemente posponer el problema y que cuando se levante la cuarentena, como habrá que levantarla tarde o temprano porque es una situación que no es sostenible ni en el largo ni en el mediano plazo, vamos a tener el pico que hubiéramos tenido si no la hubiéramos hecho. Pero de todas maneras, definitivamente es mejor tener el pico varios meses después de anunciado que tenerlo en solamente unas pocas semanas de habernos dado cuenta de la gravedad de la situación. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Muchos de nosotros nos vamos a infectar, no necesariamente el 60%, puede ser más, puede ser menos. Eso del 60% es una de las proyecciones que se hacen. Yo conozco otras más sombrías y también otras menos graves, porque la modelación matemática de las enfermedades no es una ciencia exacta, trabaja con métodos de las matemáticas que son exactos, pero parte de unas inferencias que no son necesariamente correctas. Entonces, ¿qué porcentaje de nosotros nos vamos a infectar y qué porcentaje nos vamos a morir? Es una gran pregunta que nos angustia pues, a todos. Yo creo, Pascual, que es bueno aprovechar al doctor pues, y el conocimiento técnico y es que nos expliquen en qué consiste la inmunidad. Yo no sé si todo el mundo entiende bien qué significa esto de contagiarse y quedar inmune, porque también pues, hay un peligro y es el virus mute y se vuelva resistente y reinfecte, o sea, que esto se convierta como una gripa en la que pues a todos nos ha dado gripa, pero nos volvemos a infectar, ¿cierto? Y ya tenemos 100 pacientes repitentes en Corea, ¿no? Entonces creo que sí, doctor Francisco, y luego pues podemos pasar a Isabel, que ya ha tenido contacto con enfermos, pues para ver lo que significa ese contagio en el cuerpo de una persona. Doctor. Bueno, esto de la inmunidad de la población surge del hecho pues muy evidente de que algunas enfermedades virales no ocurren sino una vez en la vida. Por ejemplo, el sarampión, la varicela, la rubeola, las paperas, y otras ocurren solo una vez. Y quien las haya padecido, digamos que tiene una protección que le permite, digamos, intervenir en un campo en medio de una epidemia, por decir algo, sin mayor problema, porque ya tiene su inmunidad consolidada. Sin embargo, no siempre ocurre así. Hay unos virus que tienen diferentes variantes, lo que llamamos diferentes serotipos, y pueden dar varias veces, como el caso, por ejemplo, del virus del dengue, puede dar 4 veces, uno puede enfermarse hasta 4 veces por dengue porque son 4 variantes o 4 serotipos. Y en otros casos puede haber incluso más de 4. Y hay otra variante que es el virus de la influenza,
que, que es, por cierto, el diagnóstico más importante para separar del coronavirus. El virus de la influenza no es que tenga muchas variantes en un momento dado, sino que continuamente está evolucionando para eludir esa inmunidad, esas defensas del cuerpo, de suerte que en un espacio que varía entre 2 y 5 años, la inmunidad que adquirimos por una infección natural ya no es válida. Por ejemplo, el H1N1 que de tanto oímos hablar en los años anteriores. Ya todos nosotros los que estamos acá en la conversación y los que están escuchando, hemos sido infectados por este virus y probablemente más de una vez. Pero vamos a seguir infectándonos porque la inmunidad que da una infección natural tiene una duración que varía en ese intervalo, entre 2 y 5 años. Entonces vamos a volver a tener el H1N1 muchas veces en la vida, probablemente. Y el punto crítico es, no sabemos cuál va a ser la forma como se va a comportar el virus del COVID-19. Si va a ser un virus que va a estar mutando para eludir la inmunidad, o va a ser un virus que una vez ya haya un porcentaje alto de la población inmunizada va a desaparecer, como desapareció, por ejemplo, el SARS, aunque el SARS desapareció fue por otras razones, ¿no? Sí. O si se va a diversificar y se va a adaptar a la población humana y convertirse en un virus como otros coronavirus que existen, que están hace muchos años en la población humana y que causan una enfermedad trivial. Entonces, se puede convertir incluso en un virus estacional, ¿no? sí, es una de las posibilidades, estacional. Yo pues, sin poder estar seguro de la situación, yo creo que si eso ocurre, cada año vamos a tener casos, pero la tendencia va a ser a que cada vez van a ser casos menos severos, menos graves. Pero bueno, me gustaría oír la opinión de Isabel, a ver ella cómo lo ve desde su óptica de la clínica. Bueno, nosotros pensamos igual. No sabemos cómo se van a comportar los anticuerpos. Digamos que muchas de las publicaciones que tenemos ahora de que los pacientes les puede volver a dar COVID es más porque la prueba molecular que les hacen sale inicialmente negativa y después vuelve a ser positiva, pero muy probablemente se deba a algunos falsos negativos de la técnica, ¿cierto? Más que a que les dio 2 veces la enfermedad. No sabemos en este momento cómo se van a comportar los anticuerpos, como dice el doctor Javier, si nos van a generar inmunidad, es decir, cuando nosotros nos da una enfermedad infecciosa, nuestro sistema de defensas, cuando volvemos a entrar en contacto con ella, reconocen y evitan que nos enferme de nuevo. Es así que nosotros no sabemos si esos anticuerpos van a ser protectores o no y por cuánto tiempo. Puede que inicialmente lo sean por unas semanas o meses y después puedan ir desapareciendo, tampoco lo sabemos, está muy temprano en el brote pues y la pandemia como para tener esa información, todavía nos faltan muchas certezas. En cuanto a la semejanza con influenza, nosotros también hemos pensado en que esto se va a comportar de una manera que llegó para quedarse. Vemos que va a ser muy difícil a que se comporte como el SARS-1 que desapareció. Los virus mutan durante las pandemias, pero dependiendo de dónde sea la mutación, se definirá si aumentó su capacidad de transmisión, si aumentó su virulencia o no, y esa información tampoco la tenemos hoy en día como para podernos pues como ver en un futuro cómo se va a comportar. Esperamos que esto sí se vuelva probablemente una infección que nos va a estar molestando en el tiempo. Isabel, es interesante también saber cómo actúa en el cuerpo y los daños que produce. Porque se ha hablado también fuera de los problemas pulmonares, de problemas en el corazón, incluso en el hígado, y se habla de esa respuesta inmune que es la que causa la mayoría de los daños en el cuerpo. Interesante que nos expliques esa respuesta inmune que es la que termina afectándolo. Sí, todavía de eso nos falta mucha información y yo creo que también el doctor Javier nos puede ayudar. Pero hablando de cómo entra el virus al organismo, tiene pues unos receptores que son los ECA2. Ese receptor no solamente está presente en el pulmón, sino que está presente en otros órganos, como son las células del corazón, las células del intestino, las células del hígado, las células del riñón.
como es un virus que se transmite por la vía respiratoria, las mucosas, entonces como que el órgano de choque es la vía aérea y la mayor parte de las personas van a tener síntomas de lo que nosotros conocemos como la gripa común, ¿cierto? Entonces, baja pues moco por la nariz, o tienen dolor de garganta, o tienen tos, y ya el sistema inmunológico que empieza a reconocerlo, entonces genera la fiebre y toda la parte inflamatoria. Cuando el virus penetra las otras células es cuando puede dar el otro daño, ¿cierto? Entonces también penetra la célula del corazón, del intestino, del hígado y del riñón, y ahí se suma ya el reconocimiento por parte del sistema inmunológico. Todos los días sale nueva información, estamos desbordados de información acerca de la fisiopatología, de cómo se genera el daño, y es muy complicado como especificarlo, pero sí tenemos algo de claridad, y es que el mismo sistema inmunológico, cuando sobrereacciona en respuesta al virus, puede generar una hiperinflamación que puede empeorar la condición clínica de la persona, y por eso lo lleva, digamos, a un fallo de órgano. Adicionalmente, esto sabemos que es más esperable que enferme más a los pacientes que tienen enfermedades de base, es decir, que, como lo hemos oído, diabetes, hipertensión, cáncer, que tengan defectos en su sistema inmunológico, pero también hemos visto personas que no tienen ninguna enfermedad de base, son jóvenes, los afecta e inclusive los ha llevado a la muerte. Aquí viene otra teoría que apenas está empezando pues como a estudiar, y ya hay unos estudios encaminados a evaluarlo, porque siempre hemos, así como con influenza y como con otros virus, a personas que son, que tienen un sistema inmunológico normal, también cualquier virus les puede dar una enfermedad grave y los puede llevar a la muerte. Esto es lo que nosotros llamamos susceptibilidad genética, es decir, tú estás muy aliviado, adquieres el virus, y realmente, aunque no tengas un sistema inmunológico bueno, tienes una susceptibilidad única que hace que el virus dispare en tu organismo otros mecanismos que te enfermen tanto que genere letalidad. En ese caso, digamos, Isabel y también el doctor, con la experiencia que ustedes han tenido pues con la población nuestra, digamos, con infecciones respiratorias, ¿qué tan fuertes somos, si se puede decir de esa manera? Digamos, sabemos que en Italia, en España, pues las personas mayores, hablábamos además que son personas de 80 años que además han tenido muy buen tratamiento, curiosamente, o sea, son personas que han salido de muchas enfermedades, que han tenido tratamientos largos, pero digamos los pacientes nuestros pueden ser más susceptibles o no. No sé, Pascual, también hemos visto casos en Colombia de pacientes que no necesariamente son tan mayores, ¿no? Bueno, no sé si quedó claro, es decir, si somos tan susceptibles nuestras personas mayores, o en la población nuestra se comporte diferente a poblaciones donde pues ha sido tan fulminante con los viejos, por decirlo así. Esa es una pregunta muy difícil, porque la susceptibilidad al virus tiene varios componentes. Uno es las infecciones pasadas que hayamos tenido, que eventualmente podrían habernos dejado ciertas defensas que, aunque no sean contra este mismo virus, de alguna manera, lo que llamamos una inmunidad cruzada, pueden proteger en alguna medida. En este caso probablemente no sea lo más importante. Y hay otra que no tiene que ver nada con el pasado, con la historia de infecciones que se han tenido, sino que es más de origen genético, ¿sí? Es algo que tiene más que ver con la raza. Y esa es otra de las grandes preguntas. ¿Será que la raza, digamos, oriental, donde inició la pandemia, es más susceptible, o es menos susceptible, y por eso relativamente rápido pudieron disminuir el número de casos? ¿Será que los más susceptibles son los caucásicos, digamos, que predominan en Europa y en Norteamérica? ¿O será que son menos susceptibles? ¿Qué pasará cuando el virus se propague, por ejemplo, en África, que tiene esa diversidad racial tan tremenda? ¿Cómo será el comportamiento en las diferentes zonas de África? ¿Habrá algún factor como,
pasa, por ejemplo, con el dengue grave. El dengue grave, en África hay mucho dengue, pero no hay la forma grave del dengue. Allá les da el dengue y se alivian sin problema. No se mueren de dengue los africanos en general. En cambio, aquí nosotros y los caucásicos y los orientales se mueren se pueden morir con una enfermedad por eso. Entonces, ese factor genético es fundamental y todavía muy desconocido en esta enfermedad. Con seguridad en los próximos meses va a haber mucha información con eso y se van a identificar genes, que este gen da cierto grado de protección o que este otro gen da antes mayor susceptibilidad, un factor de riesgo. Esa es una información bien importante que la vamos a necesitar y que nos va a ayudar mucho pues como digamos, a hacer una gradación del riesgo, no solo por la edad, que es lo que estamos haciendo más que todo ahora, sino también por el componente genético. Ya hay noticias, pues incluso en Estados Unidos, de afectaciones mayores a los afrodescendientes, ¿no? Que empieza cada vez a ser más notorio, más vistoso. Obviamente, pues allá con las implicaciones raciales y racistas que tiene, pues seguramente será un tema que va a estar muy presente. Y por asuntos también, yo creo que más que genéticos, por asuntos sociales, ¿no? Muchos de los latinos y de los negros son los encargados de los trabajos que no pueden parar y eso los ha hecho más susceptibles, no, estar más expuestos al virus, ¿no? Hay una cosa interesante y que no es muy conocida por la mayoría de la gente y son esas cargas virales que hacen que para los médicos y para la gente que está en espacios donde el virus está permanentemente sea también mayor el riesgo, no solamente por estar expuestos, sino porque hay una especie de ambiente que los hace también más susceptibles. Que nos expliquen un poco eso de esa carga viral que se mueve en hospitales y en ambientes donde el virus está permanentemente circulando. Yo voy a tomar un poco la palabra primero para aclarar algo. Lo del término carga viral en el ambiente médico se utiliza más para referirse a la cantidad de virus que tiene una persona en determinado momento y consecuentemente a qué tan infeccioso es esa persona. Se ha visto en enfermedades como estas de los coronavirus que hay personas que son lo que llaman en inglés super spreader o super diseminadores. Una sola persona puede infectar perfectamente a 10, 15, 20 personas porque manejan cargas virales muy altas y otras personas lo contrario, que transcurren todo su periodo de enfermedad con una baja excreción, que es lo que produce lo que decía ahora la doctora Isabel de los falsos negativos y realmente pues son digamos que pueden tener algún grado de afectación, pero no afectan mucho al entorno hospitalario o al entorno familiar. Pero de todas maneras yo quiero que la parte de la carga viral en el contexto ya no del individuo, sino del ambiente hospitalario y otros ambientes, no lo mencione la doctora Isabel y nos diga cuál es su opinión sobre esto de la carga viral en el ambiente hospitalario. Bueno, creo que eso es difícil, eso no es medible. Nosotros sabemos que como el virus se está excretando por los sintomáticos o por los asintomáticos que no tengan la etiqueta respiratoria o que no se hagan higiene de mano, ellos son los que lo van a diseminar. Así que eso dependerá, primero, del grado de educación que tengan las personas que circulan por el hospital. Segundo, las medidas de control y prevención de infecciones que se implementen dentro de una institución hospitalaria. ¿Qué tenemos entonces en los hospitales? Que se han aumentado las medidas de limpieza, de desinfección, se ha aumentado la frecuencia en la desinfección de las superficies de alto toque, eso es lo más importante. Entonces, por las escaleras eléctricas o por donde nos desplazamos, por las barandas, por las chapas de las puertas, los ascensores, lo que estamos haciendo es que las personas mantengan su distanciamiento social, que evitar el uso del ascensor y que más bien se desplacen por las escaleras, que todos los implementos que se utilizan para revisar los pacientes estén o no estén identificados como pacientes COVID, se les haga una limpieza exhaustiva. Eso disminuye obviamente la carga porque va a evitar
que haya virus potencialmente viable en todas estas superficies inertes que ya todos hemos leído que puede persistir durante horas o inclusive días, viable, y que si después nosotros lo adquirimos podemos llevarlo a nuestras mucosas y de ahí empiecen nuevamente pues como a replicar si nos genera enfermedad y seguir multiplicando pues su ciclo de vida. Nos hemos acostumbrado a usar el codo, la rodilla, el pie para abrir la puerta. Estamos... La nalga ha sido muy útil. Nuestras actividades motrices. Sí. Sí. Pascual, hay que adaptarse. Sí. Hay en eso que ella habla pues de la situación dentro de los hospitales, y para pasar un poco a mirar el futuro con el doctor y el aislamiento del virus, unos efectos, digamos, unos impactos ya directos y hay otros que podríamos llamar efectos colaterales, no sé si la palabra es exacta, pero pues una que me parece que es importante mencionar y es que amanecimos también con la noticia de los primeros médicos muertos, ¿no? Que yo creo que eso los impacta a ustedes directamente, obviamente esas primeras noticias. Hemos visto pues el drama del personal médico a través de lo que vemos que pasa en Estados Unidos, sobre todo, o las imágenes que nos llegan de España, pues digamos dramáticas de esos hospitales pues llenos de gente con los equipos de protección, en fin, todo un drama que aquí ha sido muy disipado, pero pues esas primeras noticias de compañeros, además jóvenes, como decían ustedes, pues médicos de 30 años, creo que ese es un impacto muy directo que me gustaría que comentaran y luego podemos hablar de los efectos colaterales y es, digamos, qué tan abandonadas están las otras enfermedades y los otros pacientes por, pues digamos, el efecto de atención que causa esta pandemia. Doctora Isabel, usted es la que debe responder eso. Sí. La noticia de la muerte de los médicos es muy desafortunada y nos impacta sobremanera porque los sentimos como nuestros, ¿cierto? Y porque son nuestra responsabilidad. Nosotros debemos cuidar a los médicos de nuestros hospitales para que eso no suceda. No sabemos en qué medida estuvieron expuestos y portaban su equipo de protección personal como para saber si realmente faltó o no, o si tenían la paciente y se sospechó el diagnóstico desde el principio o no, y el acercamiento no fue el debido, ¿cierto? Hoy en día ya con transmisión local del virus tenemos que atender a todos los pacientes que lleguen al servicio de urgencias como si fueran potencialmente pacientes COVID, todos. Y atenderlos con todo el equipo de protección personal. Y si se va a hacer una intubación, tenemos que tener las medidas de precaución necesarias, porque primero el rescatista, o sea, todos tenemos que estar aliviados para poder atender a los pacientes que llegan enfermos. Es doloroso y yo creo que eso nos tiene que alertar a seguir un rumbo de cuidarnos siempre que vamos a atender a los pacientes para evitar que esto no siga sucediendo. En cuanto a los efectos colaterales del COVID, sí, también los hemos vivido porque tenemos infinidad de pacientes que requieren de su seguimiento de otras enfermedades. En ese sentido, la virtualidad nos ha abierto pues como una puerta y en toda la crisis hay que ver pues como las oportunidades, ¿cierto? Y de desarrollar lo que es la telemedicina, que todavía estamos un poco en pañales, pero que ahí vamos, y así sea a los trancazos, como decimos nosotros, pero pues vamos a tener que hacerlo porque necesitamos seguir ayudando a aquellas otras personas que no tengan el impacto del COVID, no porque no lo sufrieron, sino porque no los están atendiendo por la falta de recursos, porque los hospitales prácticamente están casi cerrados para ellos. Entonces hay que verlo como una oportunidad, hay que fortalecer la telemedicina y en la medida de lo posible que podamos atender a los pacientes, sea por vía telefónica, por correo, pues yo lo estoy haciendo porque sí vemos que se han dejado un poco de lado. Bueno, Alfonso, yo creo que debemos ir descansando, dejar descansar el domingo a nuestros invitados, pero yo quería hacerle una última pregunta porque el tema de las pruebas ha sido muy mencionado en Colombia, de la escasez de los reactivos,
y tengo entendido que algunos países, por ejemplo Argentina, están intentando hacer sus propios reactivos. No sé si el doctor Francisco nos puede comentar sobre ese tema, sobre si ese aislamiento que se hizo en la Universidad de Antioquia da posibilidades de desarrollar esos reactivos en el país que se han convertido en un insumo muy importante y muy escaso. Bueno, primero que todo hay que entender que cuando surge un virus nuevo como este, de entrada no hay reactivos para diagnosticarlo. O sea que hay que arrancar desde cero o casi desde cero en el desarrollo de estas pruebas y algunas de ellas, por la misma naturaleza de la prueba, toman meses o años para desarrollarse. Otras, como la que se está usando más, que es la prueba de amplificación del genoma del virus, son más fáciles de desarrollar a partir de la secuencia del genoma que se hizo pues, inicialmente en China, que se ha replicado pues, en muchas partes, ¿cierto? Entonces, por eso ha sido la prueba, digamos, como reina, ¿cierto? Otras pruebas que se van a desarrollar posteriormente podrán complementar a esta. Ahora, si el tener el virus en el tubo de ensayo en el laboratorio nos sirve para desarrollar nuevas pruebas, en principio se podría, pero nosotros no tenemos la tecnología para hacerlo. Nosotros pusimos lo mejor de nuestra parte para tener el virus aislado, eventualmente utilizarlo para probar diferentes desinfectantes, a ver cuál es más efectivo, cuánto tiempo se demoran los desinfectantes en inactivarlo, eventualmente para comparar entre diferentes pruebas, por ejemplo, de diferentes marcas comerciales, pero yo no tengo la expectativa ni quiero que se cree la expectativa de que nosotros vamos a generar un montón de técnicas nuevas que van a suplir la escasez de pruebas diagnósticas. Entonces, con lo de las pruebas diagnósticas, pues sí hay una escasez evidente y muy angustiosa en estos primeros meses, pero es un problema que yo creo que se va a resolver en el corto plazo. Ya en Medellín hay 2, 3 laboratorios, tal vez 4 haciendo el diagnóstico. Esta próxima semana empezaremos a hacerlo también nosotros, con otro tipo de pruebas diferentes, que ya no es el aislamiento. Y en cuestión de 15 días, un mes, va a haber por lo menos 10, 15 laboratorios en la ciudad haciendo la prueba. Entonces, ese problema creo que se puede solucionar. Habrá otros problemas más prioritarios, como el que le toca resolver a la doctora Isabel. Muy bien, ¿no? Creo que le hemos dado, Pascual, un buen recorrido al problema desde esas dos líneas de intervención, ¿no? Como desde la retaguardia y desde el pie de playa, de cómo se vive la crisis en este momento, de sus riesgos latentes y de cómo se puede desarrollar en un futuro. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos han brindado y nada, siempre enviarles mucha fortaleza, Pascual. Sí, y le agradecemos también, como hemos hecho aquí con gente que trabaja en el sector salud y con gente que trabaja identificando el virus, ayudando a entenderlo, ayudando a combatirlo, pues le agradecemos también su trabajo y su dedicación en este tema que nos ayuda a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz domingo. Feliz domingo para todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz día. Gracias.